7480. Catalina Corral, moda y accesorios. Aprovecha precios de aniversario con descuentos y promociones increíbles. Blusas desde 10,000 pesos, vestidos desde 30,000, accesorios desde 4,000, también bolsos, cinturones, gafas, pijamas, bonos de regalo. Recibe también asesoría de imagen y mucho más. Catalina Corral, Avenida Roosevelt 3454. Teléfono 558-4206. Canal Universitario, como vos lo querés. No espere a que las enfermedades lleguen a su vida. Tome diariamente factor de transferencia y mantenga su sistema inmunológico sano. Diga adiós a las alergias, artritis, cáncer, gripe, depresión. Pídalo ya, 513-5533. Factor de transferencia, 513-5533. Definitivamente el tiempo se nos pasa volando y más cuando tenemos temas tan importantes. Yo quiero decirte algo, Zulma, las mujeres se dice a nivel mundial que somos más propensas a generar o a padecer algún tipo de trastorno mental. Y yo tengo un dato aquí que dice, las mujeres tenemos más expectativas de vida, más conductas preventivas, menos adicciones y menos accidentalidad que los hombres. Pero, y aquí viene el pero, poseemos un peor estado de salud, consumimos más psicofármacos y estamos más expuestas a padecer trastornos mentales. ¿Por qué? Bueno, pues como ni tú ni yo lo sabemos por qué, y estamos también como con esa dudita porque tenemos aquí una persona que nos la va a aclarar y nos va a decir, ustedes han dicho algo que es cierto o ustedes están totalmente equivocadas o entre comillas están locas. Tenemos al doctor Hernán Rincón. Doctor, muy buenas tardes. El doctor Rincón es médico psiquiatra de la Fundación Valle de Lili. Doctor, muy buenas tardes, bienvenido a nuestro programa, qué rico tenerlo aquí y qué rico hablar de este tema de mujeres. Claro que sí, y es un honor estar aquí con ustedes y con todas las televidentes. Muchas gracias, doctor. Bueno, como decía un personaje muy conocido, ¿estamos locos, Lucas? Entonces, ¿estamos muy locas las mujeres, doctor? ¿Por qué las mujeres somos más propensas a sufrir de esas enfermedades mentales? Realmente la ciencia no ha podido contestar con exactitud, ¿no? Se han hecho algunas aproximaciones a tratar de entender qué es lo que ocurre. Por un lado pueden estar los aspectos genéticos. Definitivamente la genética del hombre y de la mujer es diferente. Entonces se considera que probablemente hayan algunos aspectos hereditarios desde el punto de vista genético que se expresan mucho más en las mujeres que en los hombres. Pero hay que recordar que la genética es básicamente como decir una serie de códigos, ¿sí?, que no se activan sino bajo la influencia de ciertos factores. Entonces, digamos que uno puede nacer con cierta predisposición genética, ¿sí?, pero eso no activarse nunca y a uno no aparecerle esa enfermedad para la que uno tiene predisposición. Entonces, tener una herencia genética no significa que yo voy a tener tal enfermedad. Entonces, se piensa que el género femenino sí tiene mayor predisposición por genética a expresar algunas enfermedades mentales, especialmente la ansiedad o la angustia. La depresión. La depresión, principalmente ese tipo de enfermedades. Pero en los hombres se ve mucho más el alcoholismo, por ejemplo,
¿sí? La adicción a sustancias, como lo decías muy claramente ahora, ¿sí? Y algunas otras enfermedades de pronto como la misma esquizofrenia, ¿sí? El mismo trastorno bipolar, ¿sí? De manera que algunas de las enfermedades más comunes sí son más frecuentes en las mujeres, pero también hay algunas que son más frecuentes en los hombres. Doctor, ¿hay una edad específica en la que digamos que como mujeres tengamos mayor riesgo de padecer algún tipo de trastorno mental? ¿O eso es independiente de la edad? Bueno, realmente sí, la expresión de los trastornos mentales empieza en la medida en que hay la exposición a estrés. Entonces, como les decía, uno trae un antecedente genético y después viene la exposición a estrés, es decir, las demandas de la vida cotidiana que nos obligan a desempeñarnos socialmente bien, ¿sí? Entonces, por decir algo, uno empieza, digamos, a los 13, 14 años a tener demandas sociales, ¿sí? Y esas demandas sociales van y presionan la expresión genética, y el que tenga, digamos, más fuerza genética de predisposición se va a expresar más temprano. Entonces allí empezamos a ver que, digamos, tempranamente se pueden expresar algunas enfermedades como la esquizofrenia. ¿Tempranamente es como qué edad? Pues puede incluso, hay casos muy tempranos, digamos como 12, 13 años, pero normalmente más o menos a partir de los 16, 18 años empieza a expresarse esta enfermedad. Pero generalmente las enfermedades mentales, como lo decías tú ahora, tienden a expresarse temprano en la vida, es decir, más o menos entre los 15 y los 35 años aparecen las enfermedades mentales más importantes, ¿no? Y ahora ustedes estaban acá con una experta en el tema de abuso de sustancias. Las sustancias son otro factor que cuando la persona se está exponiendo a estrés, digamos, social, estrés ambiental, entonces puede encontrar las sustancias como una forma de matiz para ayudarle a manejar el estrés ambiental, y ese matiz le genera más estrés biológico a las neuronas. ¿Y eso le va a agravar el problema? Y hace que la expresión genética se haga más temprana o más rápida. Entonces, por ejemplo, se sabe que la marihuana, que a veces se dice que no, que es una droguita que hasta buena y no sé qué, sí, que no pasa nada, no, es bastante lesiva, es bastante dañina, y ya hay estudios, hace más de 20 años, hay estudios claros demostrando que la marihuana, por ejemplo, acelera la expresión de las enfermedades mentales. Doctor, queremos invitarlo a escuchar una llamada que tenemos en la línea. Muy buenas tardes, ¿con quién hablamos? Buenas tardes. Sí, muy buenas tardes, ¿con quién hablamos? Con Luz Dari Betancourt. Luz Dari, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y ustedes? Muy bien, muchísimas gracias. Cuéntanos, Luz Dari, ¿tiene alguna inquietud? Pues quisiera preguntarle al doctor si es necesario cuando uno se siente así deprimido o se puede automedicar o para uno no sentirse como tan agobiado, tomar algún medicamento. Bueno, la verdad es que la automedicación no está recomendada. Entonces, las enfermedades más frecuentes en la mujer sí son la ansiedad y la depresión, y son enfermedades que también pueden aparecer muy temprano, 16, 17, 18 años, pueden empezar a aparecer. También digamos que las responsabilidades de la vida hacen que las personas, digamos, tengan mucho miedo, ¿sí? Nuestros principales miedos como seres humanos son los miedos, digamos, uno puede decir que uno tiene 3 tipos de miedos, digámoslo así. Uno tiene... Díganos cuáles son esos. Los miedos físicos, ¿no? Los miedos a la enfermedad física, ¿sí? Los miedos a que tal que yo me enferme, que me dé un cáncer, que me dé un SIDA, que me dé una enfermedad cardiovascular, que me dé un derrame, ¿cierto? Sí. Los miedos psicológicos, ¿no? Los miedos, digamos, como a la humillación, ¿sí? Entonces, a la vergüenza, a la culpa, ¿sí? A que me maltraten, ¿sí? O de pronto hasta yo ir a hacer daño o hacerle daño a otros, o en una rabia, digamos, como salirme de control, son los miedos psicológicos. Y los miedos espirituales, digámoslo así, el temor que tenemos a no trascender, a que nos pase algo, a no llegar al cielo, ese tipo de miedos, ¿no? Entonces, esos miedos hacen que uno genere conductas de compensación, como para tratar de controlar, como de protegerse de esos miedos, ¿sí? Y esas conductas de compensación nos las enseñan nuestros padres y nuestros profesores, ¿sí? Entonces, dependiendo de cómo nuestros padres y profesores manejaron sus miedos, o las exposiciones que tuvimos tempranamente, ¿sí? Digamos que nos abandonaron muy tempranamente, que no tuve papá, que me maltrataron,
que me violaron, que me abusaron, todas esas cosas, y que las mujeres están muchísimo más expuestas que los hombres, a veces son mucho más sensibles, etcétera, y a veces y más víctimas de abuso con frecuencia. Entonces todas esas cosas van dejando unas cicatrices, ¿sí? Unas cicatrices psicológicas que nos predisponen a cuando después en la vida adulta, por ejemplo, un hijo se va a enfermar, por ejemplo, o hay un riesgo físico, un riesgo psicológico, entonces la mujer que quiere proteger a sus hijos, ella se angustia, le da temor y se le alborotan sus miedos de atrás. Y llega la depresión. Doctor, para nadie es un mito, o de pronto para nadie es desconocido que cuando hay una dificultad, pues viene la depresión, viene la ansiedad, y por eso, antes de que usted nos diga qué es la depresión, nosotras nos fuimos para la calle, le preguntamos a las mujeres si sabían qué es la depresión y si se automedican o qué hacen cuando están deprimidas, y esto fue lo que nos contestaron. ¿Sabe usted qué es la depresión? Claro, el estado de ánimo en que uno amanezca en el día, cuando uno se levanta. Pues es un estado de tristeza, de angustia, de preocupación. No sé qué es la depresión porque afortunadamente no sufro de eso. Pues la verdad la depresión es algo que viene, aparte de que venga del alma, viene de muchos problemas, causados de muchos problemas, sí. Entonces eso le hace que le causa mucha depresión a las personas. Sí he tenido, pero eso lo he podido superar con la gracia de Dios. Uno se deprime por alguna situación que tenga mal, o por un hijo que no llegue, o por cualquier cosa otra. Bueno, doctor, muchas de las personas que nosotras entrevistamos decían que no sabían qué era la depresión, otras decían no, porque yo vivo muy feliz y no tengo depresión. Otras por motivos de los hijos, por problemas financieros, que por mi esposo me deprimo. ¿Realmente qué es la depresión, doctor? Digamos que la forma más sencilla de depresión es el duelo, ¿sí? Eso es lo que, digamos, comúnmente uno dice, que estoy deprimido. Generalmente cuando uno dice estoy deprimido es porque uno ha tenido alguna pérdida, ¿sí? Es decir, uno ha tenido alguna situación que no salió como yo esperaba, ¿sí? Y esas pérdidas pueden ser de cualquier índole. Puede ser una pérdida económica, puede ser un hijo que ya se fue para la universidad y se fue a vivir a otro lado, puede ser un hijo que se casó, una hija que ya no está. Un mal matrimonio. Un mal matrimonio, una separación, un perrito que se murió, eso es una pérdida, ¿no? Entonces uno hace un duelo y ese proceso de duelo es un proceso normal. Ese proceso es un proceso normal de adaptación y de superación del duelo. Normalmente la depresión ya es un estado más profundo, ¿sí? Un estado más profundo en que psicológicamente puede haber habido una o varias pérdidas o amenazas de pérdida que me han llevado a un estrés biológico, a mi cerebro, me han llevado a un estrés biológico, y eso me hace cambiar ciertos neurotransmisores y me hace predisponer o presentar una serie de síntomas de manera consistente. Entonces, cuando uno habla ya de depresión, deben aparecer ciertos síntomas, como por ejemplo, insomnio inicial o insomnio medio o insomnio terminal, es decir, que uno no duerma bien en la noche, se despierta muy temprano, ¿no? A veces 2, 3 de la mañana, no puede volverse a dormir, se despierta con mucha angustia, sensación de opresión en el pecho, las mañanas son muy duras, la sensación de no tener energía física, como mucha debilidad, irritabilidad, uno ya no aguanta a la gente, no tolera bien el ruido, no se puede concentrar bien, ¿sí? El apetito se le baja, se le merma, puede aparecerle gastritis, pérdida de peso, se demacra uno. Perder el cabello. Pierde el cabello, se puede afectar la tensión arterial, o puede bajar o puede subir, ¿sí? Es decir, físicamente la depresión es una enfermedad con